Carla, gracias por estar en el programa. Gracias a ustedes por invitarme. Vos sos la primera diputada trans de España. Eso es. ¿Molesta que en lugar de decir la diputada Carla Antonelli diga la primera diputada trans, como haciendo hincapié en que sos trans y no que sos diputada? A mí no me molesta que se diga de ninguna de las maneras, porque tú sabes perfectamente que hay una máxima en periodismo que de lo que no se habla no existe. Y yo he sido toda mi vida activista también por los derechos de las personas LGTBI, concretamente trans, y estamos visibilizando situaciones. Y también el hecho de que sea la primera diputada transexual de España significa que antes no ha habido ninguna, evidentemente. Entonces también hay que reflexionar por qué antes no ha habido ninguna, o por qué hay una primera mujer transexual que es bombera, o que es catedrática. Pues sencillamente porque se nos ha negado la participación en todo el ámbito del tejido social, ¿no? Entonces estamos visibilizando precisamente eso. Entonces faltaría a mis principios inherentes como activista negar ahora que soy diputada que también soy transexual. Es una parte inherente a mi propia persona. Ahora supongo que estaría bueno que en algún momento de la vida empecemos a decir la diputada Carla y no la primera diputada trans, ¿no? Como decimos el diputado o la diputada en otros casos. En eso estamos completamente de acuerdo, que tenemos que perseguir la utopía, ¿no? La utopía que yo creo que posiblemente a lo mejor no lo vea, pero sí tenemos que perseguir que llegue un día que no sea necesario visibilizar todas estas situaciones, porque querrá decir evidentemente que al final hemos llegado a lo que perseguimos, que es a la plena igualdad de condiciones y la plena igualdad de derechos para poder competir en igualdad de oportunidades con el resto de la población, claro. Yo no sé, corregime si me equivoco, pero me da la sensación de que no somos conscientes de todo lo que hemos aprendido, avanzado, crecido en poco tiempo. Pasa que veníamos de la prehistoria, sí, ¿no? Yo te puedo garantizar que yo sí soy plenamente consciente de lo que ha vivido este país, Argentina, y lo que vivió España, de los 40 años de la dictadura. Yo cumplo 60 años el año que viene, 60 años. Y por lo tanto viví el franquismo, viví el posfranquismo, y llevo 41 años desde que salí de mi casa, y a mí me tocó en mis propias carnes vivir las leyes que nos penalizaban, que nos encarcelaban, que me encarcelaron, esas palizas que nos daban en comisaría, que nos torturaban literalmente. Literalmente, ¿no? Hablando, ¿no? Literalmente hablando. Vos dijiste una vez, bueno, te escuché en una charla, los homosexuales en un momento pueden elegir salir del armario, pero a los trans los sacan a patadas del armario. Eso es. ¿Qué diferencia hay entre salir o sacar a patadas? ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué quiere decir esta frase? Esto quería decir, hablando de las personas que fuimos perseguidas durante el franquismo, durante la dictadura, que las personas trans fuimos porcentualmente mucho más afectadas y mucho más castigadas por todas las leyes represoras. ¿Por qué? Porque las personas trans en un momento dado de nuestras vidas somos visibles inevitablemente, ¿no? En el momento de la transición, pues bueno, estamos ahí, somos transgresoras, somos visibles. De ahí que venga que las personas trans no salimos del armario, sino que nos sacan a patadas del armario, porque en ese momento de transición y visibilidad éramos carne de cañón y seguimos siendo carne de cañón, evidentemente, porque todavía no hemos avanzado lo suficiente, vale que sí que hay leyes, ¿no? ¿Es diferente el trato a un homosexual, a un trans? ¿Vos percibís que el trato es diferente? Yo creo que dentro de las siglas del colectivo LGTBI, y refrescando la historia de la noche del 28 de junio de 1969, un pub de Nueva York que se llamaba Stonewall, la mayoría, en su inmensa mayoría, eran personas trans, éramos personas trans las que estaban allí, entre ellas Silvia Rivera, transexual puertorriqueña, como Marcia P. Pero no es menos verdad que luego lo que se visibilizó fue lo que se llamó o pasó a denominarse el Power Gay. El Power Gay, contaba Silvia Rivera, que en la primera manifestación que se hizo en Nueva York en el año 1970, metían a todas las personas trans delante como reclamo para los periodistas, y cuando llegaban los periodistas venía la turba de gays, ella contaba en sus memorias, y las echaban para atrás para dar las declaraciones. Pero este proceso también lo han sufrido las mujeres lesbianas. Primero se visibilizó el hombre gay, luego se visibilizó las mujeres lesbianas, y las personas
personas trans ya nos empezamos a movilizar como colectivo y tomar conciencia de nuestros propios derechos, nuestra propia identidad para armarnos como colectivo hacia allá, hacia los años 90. Por lo tanto, llevamos todas estas décadas de retraso y sin duda alguna, yo creo que es absolutamente indiscutible que de todas estas siglas, la T de las personas trans en general a veces se convierte en una cruz que tenemos que llevar a cuestas precisamente por todo lo que hemos perdido de visibilización hasta aquí. Pero yo creo que estamos en un momento muy interesante donde los derechos de las personas trans se están evidenciando y visibilizando en todos los ámbitos, en Hollywood, las películas, en las leyes que se están haciendo, porque sinceramente creo que siempre fue más necesario hacer primero las legislaciones hacia las personas transexuales que incluso el propio matrimonio igualitario, porque las discriminaciones eran mucho más contundentes. ¿La pasaste mal? La pasé mal, claro que la pasé mal. ¿Te puedo preguntar? Sí. Yo no tengo ningún problema en contestar todo aquello. Hablemos de vos. Contame de tu vida y arranquemos cronológicamente. Pues yo hace 41 años, en el año 1942, ya en el año 77, salgo de mi casa, de un pueblo del sur de Tenerife, de Güímar, porque se hacía absolutamente impensable. ¿Vos tenías qué edad? ¿Tenías cuántos años? 17 años. 17 años. 17 años. ¿Te tuviste que ir de tu casa? Sí, yo me fui de mi casa, era imposible en un entorno rural realizarte en el derecho a ser de tu propia identidad. Y yo salgo de mi pueblo y me voy de la isla, me voy de Tenerife y termino en otra isla, en Gran Canaria, y aterrizo en una esquina, en un parque, donde no teníamos derecho ni tan siquiera a soñar con un futuro, porque parecía que nuestras vidas estaban abocadas directamente o a ejercer el comercio sexual o a trabajar en el espectáculo. Esto envuelto en un manto de la dictadura o el tardofranquismo, donde, como decía antes, las leyes en vigor de la represión todavía existían. A los 17 dijiste, me voy de mi pueblo. ¿Tu familia te aceptaba? No, en esos momentos mi familia no entendió absolutamente nada. Es más, te puedo decir que a fechas de hoy hay parte de mi familia que me sigue negando la palabra. Es más, ¿En serio? Es más, yo te puedo decir, mi madre falleció hace 2 años y sigue habiendo parte de mi familia con la que yo no he vuelto a hablar ni hablé. ¿Con tu madre volviste a hablar y aceptó la situación? Sí, con mi madre, a su manera. Ella entendió en un principio a su manera, siempre teniendo en cuenta que era su hija, pero no entendiendo la situación. Y ya fue con 90 años, postrada en cama, falleció a los 97, somos una familia de larga duración, de hasta 104 años, no creo que yo llegue, con 90 años, ayudándola a moverse en la cama con mi hermana, y le dije, y me preguntó porque ya no veía, que quién era, y le dije que que era Carla. No, le dije perdón, ¿sabes quién soy? Y me dice, se quedó callada un rato y dice, sí, Carlota. Y le digo, ¿ya te fías de mí? Y se volvió a quedar callada, estaba mi sobrina, mi ojito derecho al lado, y a los 5 minutos habló lentamente y dice, es que hay cosas que cuesta mucho entender, en más profundo acento canario, ¿no? Pero mi madre siempre estuvo ahí. Mi madre también estuvo luchando contra las dos vertientes de opinión, pero mi madre también cambió de opinión y de pensamiento. Cuando la gente por la calle se le acercaba a hablarle de su hija y cuando le decían que su hija era yo, Carla, porque yo protagonicé una serie de televisión durante 3 temporadas de máxima audiencia en España, del síndrome de Ulises, y entonces ella ya me hablaba incluso de cómo interpretar al personaje. O sea, ella me veía en televisión. ¿Y tu papá? Mi papá falleció a los 2 años de yo salir de casa, nunca enteró de nada. De hecho, ¿Nunca se enteró? No, de hecho no fui al entierro, no me comunicaron. Perdón con las preguntas y si no quiero... No, yo te contesto a donde yo pueda contestar y donde no pueda contestar, te contestaré de otra manera. Me parece bárbaro. ¿Hay un momento en donde uno decide ser o hay un momento donde uno siente que es?
¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿Es una decisión perfectamente. racional o es? Yo creo que se entiende muy bien la diferencia y obviamente cualquier mente bien pensante podrá concluir que no es uno decide ser, si uno siente quién es y descubre quién es, aparte del apagón de información que podremos estar hablando de los años 70 o 90, que no hay información ninguna de redes, ni de internet, ni de nada, y tú concluyes cuál es tu verdad, cuál es tu camino. Y entonces, aún así, a sabiendas de todo lo que te rodea, es tan efervescente, es tan imperioso, que aún así te pones el mundo por montera. Pero esto lo tenemos que plantear incluso hoy en día, en los países donde se nos lapida, o se nos condena a muerte, o se nos tira de los edificios más altos, aún. Hay 11 países donde se nos condena a muerte y hay más de 70 países donde se persigue a la población LGTBI. ¿Qué tan efervescente es algo para aún saber que puede ser condenada a muerte y aún así te muestras al mundo tal como eres? Maldito capricho, maldita decisión. No es una decisión. No es una decisión. Es el propio conocimiento de tu persona. Hacemos un corte, seguimos a seguir. Gracias. Bueno, estuvimos hablando un poco de tu vida. Te fuiste de tu pueblo, tenías apenas 17 años, terminaste me decías, en una esquina o en un parque. Supongo que sobre todo en aquellas épocas fue un proceso muy solitario, porque hoy es como que hay mucha información, estamos hablando, hay una diputada en la Asamblea de Madrid, pero en aquellos momentos no. O si lo había, no había, no sé si había facilidades para encontrar personas que sintieran lo mismo. No, evidentemente en aquellos momentos no había ningún circuito de información. Esto era dar un salto al vacío, en pro de tu propia identidad y el derecho a ser, ¿no? Lo que pasa es que te ibas a dar de bruces, justamente lo que habíamos estado comentando antes, a sabiendas un poco de lo que te ibas a encontrar socialmente. Aún así tú decides y das el paso. Luego sí te vas encontrando con personas en tu misma situación, que es una comunicación breve que hay, porque es un círculo demasiado pequeño. Pero ahí, entonces, cuando tú tomas una actitud no conformista con lo que parece que el destino te ha reservado, ¿no?, que es lo que habíamos comentado antes. Entonces te niegas a eso que te han dicho siempre, del nada eres, nada vales y a nada tienes derecho. Y tú te rebelas contra eso y dices que sí eres, que sí vales y además vas a luchar por todos esos derechos en igualdad de condiciones. ¿Hubo un momento en donde tomaste la decisión de decir yo voy a pelear por esto? Sí. Que se pueda de una manera circunscribir en tal momento. Me miré al espejo y dije, yo voy por acá. Tú no sales de tu casa pensando que vas a ser activista. El activismo de las personas trans y en ese momento de las personas LGTBI en general era una mera cuestión de supervivencia. Supervivencia que se convierte en resistencia que te convierte en resiliente que te convierte en superviviente de todas estas situaciones, porque evidentemente han sido muchas las personas que se han quedado por el camino, víctimas de la ideología del odio, víctimas de la incomprensión, de los desarraigos familiares y cuando no, que nos echaban de nuestras propias casas. Pero no hay un momento donde se hace el clic, sino que es un proceso. Es un proceso lento donde de pronto incluso tú estás defendiendo tu propia supervivencia y de pronto te ves en una gran pantalla porque eres una imagen, sin buscarlo o buscándolo, que ya representas a un colectivo, por lo tanto ya adquieres una serie de compromisos. Habiendo hemeroteca, hace 40 años yo salgo en un periódico de Las Palmas de Gran Canaria, en el diario de Las Palmas, ya cuando fui a trabajar a una sala de fiestas, después de una brutal paliza en comisaría. Recuerdo que se habían celebrado las primeras elecciones democráticas en España en el mes de junio del 77 y unos 2 meses después, en agosto, yo estaba trabajando en la sala donde la policía nos recibió a hostias
y nos decía: ya estaréis contentos, maricones, ya tenéis democracia, ¿no? Entonces, cuando tú amaneces en un charco de sangre en una comisaría, tú decides que tu vida no puede estar tan arriesgada en la calle y comienzas a trabajar en una sala de fiesta y hay un reportaje donde era el espectáculo, pero el pie de foto mía era Carla, travesti, que sería traba aquí, donde la denominación en esos momentos era, como nos calificaban, politizada. Dice que votará siempre por el Partido Socialista, lo cual no es una pedrada que me haya venido de ahora recientemente, porque empecé a formar parte oficialmente dentro del partido en el año 1997, cuando se creó el Grupo Federal LGTBI, donde también entró el compañero, amado y querido Pedro Cerolo, que visitó tantas veces la Argentina y que fallecido desgraciadamente hace 3 años y que nos dejó un inmenso legado. Y desde ahí empiezas a aparecer en los medios de comunicación, apareces en todas aquellas revistas de la apertura, de la libertad, de después del franquismo, como era la revista Lip, Interview, y todas estas revistas que eran del destape, porque era como un canto a la libertad de toda esa censura franquista y esa represión. Al final nos desnudamos todo el mundo como una muestra de libertad. Ahí tienes Pepa Flores, Marisol, Lola Flores, la misma Lola Flores, y ahí comienzas a ser visible. Grabo el primer documental que emitió Televisión Española en el año 1980, dedicado específicamente a contar una historia de una persona trans, que fue secuestrado por la censura y no se emitió hasta después del golpe de Estado, porque llamaba memo a un juez, atrevimiento en aquella época, llamar memo a un juez, porque se negaba a cambiar la partida de nacimiento a una persona trans que había realizado una cirugía genital, no siendo hasta el 87, que con sentencias del Supremo se consigue eso, y no siendo hasta el 2007, que ahí tuve bastante que ver, en esa ley, la ley de identidad de género original, la de España, donde hubo un antes y un después en los derechos de las personas trans en todo el mundo, bajo la no necesidad de una cirugía genital para poder cambiar la documentación y la partida de nacimiento. Posteriormente, otros países, como aquí la propia Argentina, la mejoró, la despatologizó, incluyó a los menores, que es un proceso que ahora mismo tenemos en el Congreso de los Diputados para su reforma y que también he trabajado en el texto. ¿Vos en algún momento mirás hacia atrás y te das cuenta de todo lo que conseguiste, todo lo que hiciste en tu vida? De salir de los 17 años de tu casa, ir a un parque, terminar cambiando la historia de tu país, vos dirás, no, no es para tanto, así lo es, terminar siendo diputado, digo, es mucho. Mira, José, a mí educacionalmente, por lo que me enseñó mi familia, intento no pararme mucho en las cosas, porque si no al final te idiotizas completamente. Es conveniente tener conciencia de lo que se hace en cada momento, pero sí es verdad que cuando me paro a pensar, digo y pienso, ¿quién me hubiese dicho a mí? Aquella niña en aquel parque, que iba a ser ese viaje, ese periplo por toda la transición y los 40 años de historia, 40 y tantos de la democracia española, y que fuera a terminar convirtiéndome en la primera mujer transexual diputada, pero no solamente para defender los derechos LGTBI y de las personas trans, porque Matilde Fernández, exministra de Felipe González, que era mi portavoz en ese momento, la legislatura pasada, yo llevo 2 legislaturas, me dijo que qué me parecía llevar los temas de familias y menores. A mí dame un reto y, como te dije antes, yo construyo una escalera y sobrepaso el muro. De hecho, en sí mismo, la vida de las personas trans, por lo menos de mi época, es una constante demostración, ir torciendo los brazos y los pensamientos de los prejuicios, porque muchas veces la gente piensa que por el mero hecho de ser una persona trans no estás capacitada, no estás cualificada para desarrollarte en cualquier ámbito laboral. Y la realidad nos ha dicho que cuando se nos da una oportunidad,
somos capaces de demostrar todo eso y mucho más. Premios Nobel de Física de hace 2 años en el equipo, una técnico en la Casa Blanca, catedráticas en universidades, pero posiblemente nos hemos dejado una generación. Nos hemos dejado una generación perdida de personas trans en España y aquí en la Argentina. Por lo tanto, es una cuestión No, muchos más. Sí, no, pero que es una cuestión de reparación histórica. No una, que es una cuestión, no una. Muchísimas personas, no, una generación. Yo creo que podremos estar, o una generación y media, posiblemente, pero que tenemos que hacer una reparación histórica, un resarcimiento de todas esas mentes que nos hemos perdido, incluso posiblemente mentes privilegiadas, pero no solamente en este ámbito, sino debido a la ideología del odio en general. Cuántas mentes privilegiadas de judíos hemos perdido por el camino en la Segunda Guerra Mundial, y tantas personas, solo por pensar que si no eres como yo, claro, entonces no te quiero. Es que le tenemos pánico a lo diferente. Exacto. Lo cual habla de nuestras propias debilidades y nuestras propias inseguridades. El problema no es que el otro sea diferente, es que yo me siento inseguro frente a ese otro, ¿no? Exacto, pero cuando tú armas tu seguridad imaginando, y lo digo queriéndolo decir así, la inferioridad de los demás, es una superioridad fatua. Es maravilloso porque inmediatamente yo soy un genio, yo estoy arriba, yo soy superior, porque el otro es inferior. Lo malo de eso es que un día llega alguien con un alfiler, te pica la burbuja y te estrellas contra el suelo. Claro. Porque al final vives un matrix, vives una cosa que no es real, necesitar a tener a alguien por debajo de tus botas. La pregunta es cuántas mentes privilegiadas, cuántas vidas hemos dejado por el camino a base de la ideología del odio. Por eso es conveniente recordar nuestras propias historias, la memoria histórica. Es conveniente recordarla para que nunca jamás se vuelvan a repetir semejantes situaciones, pero sobre todo para dejar el camino sembrado, esas baldosas amarillas de las que hablaba Judy Garland, que nos llevaba al maravilloso mundo de Oz, aquel que estaba detrás de la ciudad del arco iris, para que niñas y niños y adolescentes trans nunca jamás vuelvan a vivir nuestras situaciones, para que puedan estudiar en los colegios en respeto a la diversidad, para que se pueda enseñar la educación sexual integral en las escuelas, para que se respeten las diferencias, porque las diferencias siempre nos tienen que enriquecer, no nos tienen que distanciar, porque así seremos un pueblo más fuerte y mejor. Seguro. Muchísimas gracias por estar en el programa. A ustedes siempre. Un placer.